por haber venido gracias a ustedes por la invitación. Programa. Bueno, contanos por favor cuál es el relevamiento que hicieron y qué datos surgieron a raíz de eso. Bueno, el análisis que se hace es del presupuesto 2014, es el presupuesto vigente aprobado por la provincia, se hace a partir del Observatorio de Finanzas, que depende de nuestro centro, el CIPES, y las conclusiones que se establece es que según el presupuesto para el PAICOR, entendamos que el PAICOR es el principal programa social que tiene la provincia, por cuanto lo que suceda en el PAICOR refleja la política social de la actual gestión. El presupuesto contempla para este año una partida de un poco más de 928 millones. Eso representa un incremento entre 2013 y 2014 de tan solo el 8%. Si analizamos de ese 8%, el 3.6% solamente es para alimentos. Entonces, cuando nosotros lo analizamos en términos reales, ¿qué quiere decir esto? Cuando hacemos este incremento en función de cómo crecen los precios, particularmente los precios de alimentos, y lo establecemos, lo proyectamos con una inflación estimada, como la que fue el año pasado, del 25%, o sea, inclusive hasta subestimamos, porque hablar de 25% de inflación para este año, evidentemente tal vez nos quedamos cortos. Con solamente teniendo esa proyección, el PAICOR, el programa, sufriría un ajuste de casi el 17%. Un 17% que va a impactar directamente en el servicio de alimentación y en el servicio de prestación del PAICOR, ya que el PAICOR tiene básicamente dos puertas por donde se ingresa el dinero. Uno es el servicio de la alimentación y el otro es el servicio de trabajo. En el servicio de trabajo, donde se relacionan los profesionales, los técnicos, la gente que posibilita que el servicio se extienda y se realice, entre los años 2012 y 2013 también viene sufriendo un ajuste y ya ha perdido casi 381 personas en solamente 2 años. Entonces, lo que nosotros visoramos es un año complejo para el principal programa de asistencia social que justamente está destinado al sector más vulnerable, que son primero los niños y en condiciones más bajas. O sea, eso advertimos del centro como una situación muy preocupante para este año. Pablo, desde el 2011 se calcula, digamos, hubo una baja en la cantidad de inscriptos en el programa PAICOR a raíz de esta cuestión de que si las familias demostraban un ingreso de 2.500 pesos en adelante, no hacía falta que estuvieran inscriptos, se consideraba que no estaban en esa situación de vulnerabilidad. Obviamente que los montos desde esa fecha hasta ahora han bajado. La cantidad de inscriptos en este último tiempo para recibir el beneficio de PAICOR, ¿ha aumentado? Mira, a nosotros el tema del PAICOR, a través del Observatorio de Pobreza, lo seguimos y es un tema que a nosotros nos interesa y nos llama poderosamente la atención, que siempre hay algo relacionado en el PAICOR y nunca son buenas noticias, nunca son buenas noticias. En el 2011 el PAICOR, como bien vos decís, sufrió un corte en la lista de beneficiarios. En ese momento se eliminaron 40.000 niños, que para nosotros, desde nuestra estimación, es todos en condiciones de pobreza, desde de las listas de beneficiarios del PAICOR. Bien, vos lo decís, poniendo un tope totalmente arbitrario de 2.500 pesos. O sea, se ponía un tope que por supuesto estaba por debajo de la línea de pobreza. Para nosotros en ese momento 2.500 pesos también estaba por debajo de una familia tipo en la línea de pobreza, pero ni siquiera se establecía qué familia con un ingreso de 1.500, porque es distinto una familia con un hijo, con 2, con 3, con 4. Siempre la arbitrariedad estuvo fijada. Ahora, al año siguiente volvió a tener problemas el PAICOR cuando, a partir básicamente de la falta de partidas en los proveedores, impactaron también de forma negativa en el servicio, donde se sustrae nuevamente el servicio de leche, se lo cambia o se lo repone por mate cocido y se eliminan las facturas y se da criollos o panes, que fue. Luego, cuando salta en el orden mediático, básicamente, que la prensa lo toma rápidamente, se renueva eso, pero al tiempo nuevamente aparecen esos comentarios diciendo, por ejemplo, que la solución final para el problema de las palomas del centro bien podría ser darle de comer en el PAICOR. O sea, siempre tiene malas noticias el PAICOR. Y en una visión que para nosotros nos parece bien arbitraria, mientras la provincia, esos son dos criterios para lo mismo, ¿no? Mientras la provincia, a la hora de estimar la inflación y el impacto negativo que tiene la inflación sobre sus propias finanzas,
eleva los impuestos en un promedio para los cordobeses del 30%, porque eso es el 2014, tenemos incrementos de impuestos provinciales en el orden del 30%, con otro criterio, pero para la misma situación, que es cómo podemos hacer que el PAICOR tenga el mismo servicio que el año pasado, no mejorarlo, ni siquiera llevarlo a términos de 2011, sino mejorarlo. El incremento para tapar la inflación o para no perder es de tan solo el 8%. Evidentemente son dos criterios bien distintos e indican cuáles son hoy las prioridades sociales de la provincia. Bien, bueno, ¿y qué se puede hacer? Ustedes hicieron una investigación, ¿qué se puede hacer? O sea, esto ya no se puede cambiar en cuanto a lo que está, ya se aprobó el presupuesto, ¿no? Ya está aprobado, no se puede hacer mucho más que esto, pero ¿qué podría, qué debería o cómo podría subsanarse esta perspectiva que hasta acá al menos parece preocupante para este 2014? No, nosotros creemos que se puede hacer mucho, lejos de conformarse y transitar como, como una cosa dada o naturalizar el ajuste social. Creemos que se puede hacer mucho. En primer lugar, nosotros creemos que se tiene que actualizar el presupuesto 2014. El presupuesto 2014 hoy está escindido de la realidad, disociada de la realidad de los cordobeses, y el presupuesto 2014 es la hoja de ruta para poder transitar un año. Si nosotros tenemos un presupuesto totalmente disociado de lo que sucede y lo que va a suceder, evidentemente nos estamos comprando uno y otro problema para el futuro. O sea, antes que nada tenemos que actualizar ese presupuesto. Bueno, en caso, perdón, ¿no?, que el Ejecutivo así lo decidiera, podría reconducir algunas partidas, quitando de algún lado, por ejemplo, enviando a esta área. Habrá que ver si existe la voluntad política de realizarlo. Bueno, eso ya lo hizo el año anterior. Sí. Lo que pasa es que este año tenemos un problema un poco más complejo a nivel fiscal. Imaginémonos, este presupuesto 2014 fue presentado los últimos días de noviembre. Luego sucede la crisis policial, institucional en Córdoba, que le insuma a la provincia casi 1.500 millones de pesos más ese acuerdo policial, y nosotros también indicamos que dejaba en rojo las finanzas públicas de la provincia, solamente ese acuerdo. Luego fue aprobado sin ningún tipo de cambio, como si nada hubiese sucedido. Al tiempo después sucede una devaluación del peso en el orden nacional. Eso impacta negativamente en la finanza de nuestra provincia, ya que la provincia tiene casi la mitad de su deuda en dólares. O sea, implica nuevamente 1.000 millones de pesos más a un presupuesto que ya está superado en 2.4%, 2.4 veces. Ahora bien, todavía no tenemos arreglado el incremento con la mayoría de los estatales. Entonces, evidentemente, si no discutimos actualizar este presupuesto, quien va a pagar con hambre, en este caso, y postergando y comprometiendo el futuro de nuestras próximas generaciones son nuestros niños. Entonces, eso es lo que nosotros queremos advertir. La situación es grave, pero más grave aún es que se actúe como si nada estuviese sucediendo. Bien, bueno, años y años que la discusión está, vos decías, ¿no? No es el primer año que viene hacia atrás, por decirlo de alguna manera, vulgar el PAICOR, ¿no? Ojalá que no tengamos que llegar a pensar que los que se van a quedar sin comer van a ser los pibes, ¿no? Claro. Ese es el tema. Sí. Bueno, ¿cuántos niños? ¿De cuántos niños estamos hablando ahora en PAICOR? Nosotros los números de la provincia no son muy claros. O sea, la transparencia en el aspecto fiscal no es muy claro. Nosotros tenemos contabilizados que de niños de 0 a 17 años en condiciones de pobreza existen 287.000 en la provincia, de los cuales 256.000 en condiciones de pobreza hoy asisten a la escuela. Evidentemente las condiciones hoy del PAICOR presupuestariamente no pueden cubrir esa cantidad, no lo cubren de hecho. Bien. Bueno, más allá de los números, son niños, ¿no? Estamos hablando de chicos, y que a lo mejor la comida más fuerte que tienen en el día es la que les brinda justamente la copa de leche, el PAICOR en la escuela, ¿no? Así que por favor que redistribuyan de donde sea, que lo solucionen de alguna forma, como sea, menos con Paloma, que ya está visto que no es la onda, ¿no? Que no corresponde. Gracias, Dani, muy amable. No, gracias por la invitación. Pablo, te dije Daniel, discúlpame. Gracias, Pablo.